A hablar en un tema que hoy es, bueno, por muchos sentidos, un eje de discusión, ¿no?, constante dentro del deporte, que es el peligro que conlleva hoy los golpes en la cabeza, ¿no? Cuando tanto se habla hoy en el fútbol infantil, por ejemplo, de prohibir los cabezazos, como sucede en diferentes lugares, incluso por supuesto en Rosario, aquí en la Argentina, y bueno, vinculado a otros trabajos previos también. El rugby ha tenido este tema como eje central en diferentes discusiones, el fútbol americano en su momento a través del doctor Benetton Malu. Bueno, todas estas situaciones han generado que aquí en la Argentina, desde el FLENI, se esté empezando a trabajar esta situación de ver y analizar qué impacto tiene la práctica deportiva en deportes de contacto específicos como el rugby en los deportistas, sobre todo con el correr del tiempo. Es lo que dificulta un poco, creo yo, la tarea, ¿no?, que necesitas tiempo para llevar adelante este tipo de estudios, y uno de los que integra el grupo que lleva adelante este trabajo es el doctor Fernando Salvat, médico neurólogo, exjugador de rugby del club Alumni, a quien tenemos del otro lado de la línea. Doctor Salvat, ¿cómo está? Buenas tardes, lo saluda Rodrigo De Vito. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Saluda a la audiencia también, ¿me escuchan bien? Sí, lo escucho bien, lo escucho un poquito lejos, pero bien, lo escucho con claridad, por suerte. Bueno, coméntenos un poco cómo surge esta iniciativa de empezar a estudiar a los exjugadores de rugby, entiendo a partir del grupo de gente que han empezado a trabajar ustedes, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros venimos trabajando con el tema de las conmociones cerebrales asociadas al deporte de hace más o menos unos 10 años en FLENI, y principalmente muy ligados al rugby. En el año 2015 hay una resolución de la World Rugby que nombra una figura como evaluador independiente médico de conmoción cerebral. Así que nosotros, con la relación que tenemos con la Unión Argentina, fuimos designados con esa figura y empezamos a evaluar jugadores profesionales, en ese caso de la Unión Argentina, cuando tenían conmociones cerebrales. Es importante destacar que hay dos escenarios distintos. Uno es el de la conmoción cerebral, ¿no?, en los deportistas activos y sus consecuencias inmediatas, que después podemos hablar, y otro es lo que significa la exposición reiterada a estas formas reiteradas de golpes que hasta pueden ser subclínicos, es decir, que hasta los jugadores pueden no presentar síntomas, y cuál es la relación o las secuelas que pueden generar a largo plazo. Son dos escenarios distintos. Nosotros trabajamos hace 10 años con los jugadores activos, venimos trabajando cada vez más, después se sumaron otros deportes, y obviamente a medida que este tema se va haciendo más conocido, se desarrollan más campañas de prevención, de educación, nos derivan más jugadores, y también de otros deportes, como por ejemplo el polo, el hockey y también el fútbol. Así que venimos trabajando con los activos desde hace muchos años, y desde el año pasado, ahora comenzamos con este protocolo de exjugadores, que es un poco este proyecto, que es un seguimiento longitudinal, es decir, en el tiempo, a 12 años, de exjugadores de entre 35 y 70 años de edad, que como criterio de inclusión solamente es que hayan jugado ininterrumpidamente al rugby por 5 años, no necesariamente que se acuerden de que hayan tenido conmociones cerebrales. Así que comenzamos en febrero de este año con esta parte del proyecto, es decir, de exjugadores, y que creemos que nos va a dar mucha información, o eso es lo que esperamos. Claro. Es decir, lo que queremos ver, cuál es la evolución natural en el contexto real, es decir, en estos 12 años, si efectivamente los traumatismos de cráneos reiterados son un factor de riesgo, como se sabe, y cómo se relacionan con el desarrollo del deterioro cognitivo. Eso es un poquito lo que queremos ver con esta parte
del proyecto ¿no? que es lo que incluye a estos exjugadores. Claro, bueno, mucho se hace controversial enseguida porque tendemos a estigmatizar y a sacar conclusiones apresuradas a veces de este tipo de situaciones y me parece que está bueno ese escenario que plantea, que una cosa es la conmoción en el momento, que es lo que nos impacta a veces mucho de los deportes, y vemos situaciones puntuales donde los jugadores quedan literalmente desmayados. Bueno, nos tocó con un jugador de Aldo Civi hace muy poquito, con Ian Escobar, y ese choque que preocupó a todos, y aquí en Mar del Plata puntualmente. Y otra cosa es ese proceso a largo plazo, que es el que en su momento expuso el doctor Humalu y que, bueno, llevó a toda una controversia en el fútbol americano, ¿no? Todo lo que generaba esa serie de golpes a lo largo del tiempo, ¿no? Exacto. Si quiere, tomamos un poquito los dos escenarios, sí, cómo no, y explicamos brevemente. Uno es el de las consecuencias inmediatas, es decir, el jugador en el campo de juego sufre una conmoción cerebral, que es un impacto, un golpe en la cabeza que se asocia con signos y síntomas neurológicos, tales como dolor de cabeza, mareo, inestabilidad, confusión, pérdida de memoria, y solo el 10% de las conmociones cerebrales pierden el conocimiento. Y esto es un dato muy importante para señalar, porque uno asocia conmoción cerebral con pérdida de conocimiento. Sí. Y no es solo el 10%, es decir, que el 90% restante no pierde de conocimiento. Y esas son las más difíciles de reconocer. Y ahí está el problema, porque hay jugadores que sufren conmociones, son tan difíciles de identificar, que también, entonces, como son difíciles de identificar, no se puede retirar al jugador de la cancha, que es un poco la recomendación internacional, ¿no? Cuando uno sufre una conmoción cerebral constatada o sospecha, retirar del campo de juego al jugador y que sea evaluado, por supuesto. Claro. Es decir, eso es la consecuencia inmediata. Se golpea, el jugador es asistido en el campo de juego por el médico, posteriormente debe ser evaluado en un centro asistencial, donde eventualmente se le puede requerir algún estudio, por ejemplo una tomografía, no necesariamente. Y bueno, después lo que se hace es una evaluación diferida, que es un poco lo que hacemos nosotros en la Clínica de Dolor Asociada al Deporte, en nuestra sede Escobar. Es decir, que los jugadores vienen 48 a 72 horas y se le hace una evaluación muy completa, se llama multidimensional. ¿Qué significa? Una evaluación neurológica, una evaluación cognitiva y una evaluación del equilibrio. Y ahí vemos cómo realmente está el jugador, si está con síntomas, no está con síntomas. Y hacemos una recomendación, de acuerdo a cómo lo encontramos, de cuándo puede volver a jugar. Que también esto es otra cosa importante de señalar, es que muchas veces se acelera el tema de vuelta al juego, y eso es muy peligroso. Y puede llegar a ser muy perjudicial para la salud del jugador. Bien. Bueno, ¿y cómo es el otro caso, digamos, el escenario a largo plazo, digamos? El escenario a largo plazo, nosotros estamos citando a estos exjugadores, entre 35 y 70 años, que hayan jugado 5 años seguidos, los citamos a nuestro centro en Flenny, Belgrano, Montañeses, y le hacemos una resonancia magnética específica, le sacamos sangre, le hacemos una evaluación neurológica y una evaluación cognitiva. Eso lo hacemos cada 2 años, la resonancia cada 4. También le enviamos unos cuestionarios muy importantes para que llene el jugador y el familiar, y también vamos monitoreando anualmente con el familiar, con unas preguntas, algunas cosas que nosotros necesitamos saber. Ese seguimiento, o sea, cada 2 años online y cada 4 presencial con la resonancia magnética, lo vamos a hacer por un periodo de 12 años. Así que creemos que nos va a dar información valiosa, porque ahora todo lo que sabe es retrospectivo, y recordemos que el diagnóstico hoy en día de lo que se llama, usted mencionaba la película esa Concussion, ¿no? Que fue tan famosa a partir de, que generó un montón de cosas buenas y malas. Como todo, sí, generalmente sí. Sí, pero bueno, lo bueno es que a partir de esa película y esa investigación y ese reconocimiento de esta entidad, que es la encefalopatía traumática crónica, se empezó a invertir un montón de recursos de dinero en investigación. Y a partir de eso se puede conocer un poco más
lo que sucede con el cerebro cuando sufre estos traumatismos reiterados. Claro, bueno, es importante siempre la información, porque incluso inmediatamente cuando uno ve informaciones a veces incompletas, ¿no? Porque no se puede explicar todo, a veces en un artículo periodístico, pero como lo que salió de esto de suspender los cabezazos en el fútbol y demás, medio que uno empieza como padre incluso de los nenes y todo a estigmatizar la situación, ¿no? A que todo es peligroso, y la verdad es que hay muchos deportes de contacto donde el peligro de golpe forma parte de la cotidianidad del deporte, y está bueno contar con los datos para tener un respaldo y una tranquilidad incluso más importante de quienes lo hacen al deporte y de la gente que está alrededor, en definitiva, ¿no? Sí, yo creo que hay que generar o crear conciencia, ¿no? Y no generar pánico, porque claro, a veces salen, ¿no? Uno se alarma también como padre y a veces la información también se distorsiona, pero respecto a los cabezazos, bueno, son medidas preventivas que a veces se toman, pero me parece que lo importante es la educación y la prevención. Yo creo que hay un camino todavía que se puede hacer, y muy bien, para tratar de avanzar en hacer los deportes de contacto que sean más seguros. Hay mucho para trabajar también en reglamento, creo que en eso el rugby también está trabajando, a veces va un poco lento, pero también tiene mucho que ver con algunas jugadas que son muy peligrosas para conmoción cerebral. Por ejemplo, el tackle. El tackle, tanto el fútbol americano como el rugby, es la situación más común donde se generan las conmociones cerebrales, ¿no? Es un 80%, más o menos. Y hay mucho para trabajar. Por ejemplo, en el rugby ahora, están penalizando el tackle alto, que es una situación complicada. Digamos, ya directamente es roja. Antes se advertía, después empezaron con una tarjeta amarilla y ahora es roja directa, digamos. Así que eso es bueno, eso es positivo. Claro. Bueno, y hay cifras ya a nivel internacional de la afectación, sobre todo esto del largo plazo, que es lo que ustedes están empezando a estudiar a nivel global. ¿Hay lugares que están más avanzados y que tienen algún dato específico o no? No, la verdad que todavía no se conoce la incidencia y la prevalencia de lo que es la encefalopatía traumática crónica. Hay otros países de Europa, Estados Unidos, están trabajando con cortes, con grupos también de exjugadores, pero me parece que esto va a llevar tiempo también, ¿no? Hacer un seguimiento de muchos años, son 12 años que hay que mantener, en nuestro caso, unos 140 exjugadores, con información, siguiéndolos, ¿no? Pero bueno, lo están haciendo otros países del mundo, Europa, Estados Unidos, y es bueno que aquí en Latinoamérica también lo podamos hacer, ¿no? Y para que se pueda arrojar un poco más de luz o tener más información, así poder tomar alguna medida más preventiva. Claro, bueno, es la contra que tiene este tipo de estudio, ¿no? Que hay que tener paciencia y hay que esperar esos resultados que van a servir dentro de unos años para tomar mejor resolución al respecto, ¿no? Pero hay que tener paciencia. Claro, y igual van a salir. Ahora, como yo le decía, es uno de los temas del momento, ¿no? Los deportes de contacto y las conmociones cerebrales. Creo que el fútbol también viene avanzando, un poco más lento, creo, que otros deportes, pero ya, la FIFA parece que autorizó este cambio, ¿no? Transitorio por conmoción cerebral, que creo que eso es un avance. Claro. Y me parece que algunos clubes de fútbol también están queriendo tomar un poco la posta y trabajar muy bien con el tema, porque bien que es algo que está viniendo y que es muy importante abordar y trabajarlo muy bien, ¿no? Sin duda, bueno, en eso servirá mucho la información que ustedes puedan recopilar a través de estos estudios, y bueno, que sigan surgiendo estudios para tratar este tema que hoy está tan en boga, claramente. Doctor Salvat, gracias por el tiempo, un abrazo grande. Rodrigo, muchas gracias a ustedes y buenas tardes, hasta cualquier momento. Hasta luego. Bueno, el doctor Fernando Salvat, sí, él es médico, neurólogo y exjugador de rugby, tiene la doble particularidad de tener una preocupación por este tema y de empezar a analizarlo desde los dos lugares, ¿no? Lo jugó al rugby, sabe lo que pasa dentro de una cancha y además, bueno, tiene su expertise como neurólogo, está trabajando con un grupo de gente allí en el FLENI de Escobar para analizarlos. Va a llevar un tiempo, pero esto de los golpes y de los traumatismos son un tema, hoy son un tema en boga y hace falta información clara al respecto, por eso tienen que hablar los que saben, ¿no? A veces vemos opinólogos
en la tele hablando de estas cosas, periodistas. Es como si yo me pongo a hablar como si tuviera la autoridad respecto de qué se debe hacer con un golpe o no. La verdad que pocos tienen esa posibilidad claramente, y deben ser especialistas que cuentan además con la información y la experiencia para abordar estos temas.